Hola, qué gusto saludarles. Bueno, hoy quiero aprovechar para hablarles sobre Susan Bordo. Ella es una escritora muy interesante que ha abordado los estudios del cuerpo. Pero además dentro de su obra ha abordado pues un discurso filosófico, con lo cual encontramos que hace unas relaciones muy interesantes en cuanto a racionalidad, objetividad y el dualismo cartesiano, para analizar y explicar históricamente el cuerpo dentro de la cultura. Esto ha permitido que ella pues posea afirmaciones muy interesantes, como son: lo que permanece como elemento constante a lo largo de la variación histórica es la construcción del cuerpo como algo aparte del verdadero yo, dentro de un concepto, dice ella, como alma, mente, espíritu, voluntad, creatividad y libertad, y socavando los mejores esfuerzos de ese yo. Ella traza el cuerpo desde un concepto de cosa material, pasa por Platón, San Agustín, la Biblia, hace todo ese análisis, lo relaciona con ciertos aspectos desde el punto de vista animal, y parte de su obra también la enfoca al análisis de la anorexia y de los cambios culturales que la misma ha generado. Encontramos entre esa parte de materialismo histórico que solo existe la materia y el espíritu es consecuencia de ella. Con ella vamos a analizar que desde el origen, en la prehistoria, nuestros ascendientes se agrupaban en manadas. La supervivencia, la alimentación y la protección eran esenciales, además que eran algo comunitario, eran aspectos en que en comunidad se decidía qué comer, cuándo comerlo y cómo comerlo. Vamos a darnos cuenta que la evolución parte de la posición de los dedos de la mano, la pinza digital, y así se empieza a construir la esencia humana. Es decir, esto es esencia, no es lo que nos hace humanos saber hacer la pinza, es parte de nuestra esencia humana. Pero encontramos ahí que esta esencia humana no es inherente a cada individuo, sino que es un conjunto de relaciones sociales. El saber hacer la pinza permitió que el ser humano desarrollara herramientas y desarrollara situaciones que le permitían compartir más en comunidad y agruparse más. Con los años vamos a encontrar que en el medioevo hay un ideal de belleza. Aparece la mujer como símbolo de fecundidad y se propone como modelo de belleza la mujer de caderas anchas, de ahí que los corsets mostraban ese ideal, de ahí que también pues la alimentación de las mujeres de esta época no está tan enfocada a un ideal de belleza delgado, extremadamente delgado, sino a que se vieran curvas. En la prehistoria no existían tanto ideales de belleza, como si existían era habilidades para ese ideal de belleza. De ahí de la necesidad de supervivencia hacía que la belleza se enfocara en que tuvieras alguna habilidad que permitiera que tu grupo o manada sobreviviera. Nos vamos a encontrar que en el ser humano el deseo del hombre es el deseo del otro. Palmieri nos comenta eso. ¿Por qué? Porque ese deseo de otro es el deseo de hacer que el otro reconozca el propio deseo. Por su parte, Lacan decía: el hombre está herido por su condición, no existen recetas que lo reconcilien con algo. Y estas dos frases las podemos llevar a la parte estética y al ideal de belleza que vamos encontrando que se va fomentando en el mundo occidental. En el mundo occidental encontramos que, claro, que ese deseo de otro es deseo de hacer que el otro reconozca el propio deseo. Luego encontramos en los medios de comunicación, en la publicidad más que todo, que genera que las personas busquen
identificarse con un deseo que realmente no tenían, pero los ideales de belleza hacen que las personas digan: necesito cumplir con ese estándar o ideal de belleza que me proponen. Y con lo que nos decía Lacan, encontramos que el hombre está herido por su condición. Claro, ¿qué pasa? Al hombre le cuesta trabajo aceptarse a sí mismo, reconciliarse con sí mismo, con lo cual siempre va a tener patrones de belleza que encontramos que en una sociedad que cada vez es más inconforme, que cada vez se siente más insatisfecha, vemos cómo han avanzado sociedades de belleza a volverse prácticamente inalcanzables en cuanto a extrema delgadez, altura, características en el rostro, que cada vez vemos que para poder alcanzar esos ideales de belleza se hace necesario la intervención quirúrgica, porque es imposible que el hombre lo posea por sí mismo, con lo cual entonces la receta sería la cirugía, pero la cirugía estética no lo va a reconciliar con ese algo, porque siempre va a haber un ideal de belleza nuevo, un nuevo prototipo, una exigencia más que va a hacer que el hombre no pueda estar reconciliado con sí mismo. ¿Qué sucede? Que cuando nos damos cuenta que el ser humano está hecho para ser feliz, porque ese es el ideal del ser humano, es la tarea más importante que un ser humano debe buscar cumplir en su vida, nos encontramos con algo, que la felicidad se conquista cuando aprendes a ser realista, aceptas tu condición humana, tu inteligencia, tu libertad, porque es ridículo poner nuestra felicidad en manos de los otros, y eso hace que estemos perdidos. Y si nuestra felicidad de nuestro concepto estético está en las manos de los demás y lo que los demás consideran que es bello y que lo proponen para toda una sociedad, pues ya estamos viendo lo ridículo que puede ser ese concepto. Los filósofos griegos y medievales se preguntaron si el honor era la felicidad, y se encontraron con que la respuesta fue no. ¿Qué sucede? El honor, entendido como un reconocimiento que nos dan los demás, que nos otorgan, que no depende de nosotros. La belleza en cierto modo es un honor. Entonces, cuando cumples el ideal de belleza que te propone la sociedad, los demás te otorgan ese honor y entonces eres aceptado, eres reconocido. Con lo cual encontramos que sacrificas entonces la felicidad porque estás en busca de honor. Y ya nos decían los filósofos griegos, no es lo más importante. Ahora, con Susan Bordo vamos a encontrar que ella sostiene unos conceptos muy interesantes sobre la anorexia nerviosa. La misma es una psicopatología hecha realidad, pues porque cada día se popularizan más actitudes cartesianas sobre el cuerpo, conceptos del hambre que este padece. Empezamos a encontrarnos expresiones como comió porque su estómago quería, otra soñó existir sin cuerpo. Nos vamos hacia ideales de pureza absoluta que tendrían como un corte y un sesgo muy kantiano, y luego vemos que hay una poca búsqueda de lo que sería la intelectualidad superior, pero sí encontramos una gran necesidad de la trascendencia carnal. ¿Qué sucede? Cuando hacemos esas mezclas terminamos generando una distorsión del sentido profundo del ser humano como ser corporal, ser que debe buscar una pureza más no absoluta, ser que debe buscar una intelectualidad superior y que debe entender que es trascendente, pero más desde el punto de vista histórico y espiritual que desde el punto de vista carnal. ¿Qué sucede? Con esto se ha distorsionado tanto la esencia del ser humano como ser corporal, al punto
que lo ha llevado a asimilarse más a la percepción de ser animal. Es decir, que deja de ser humano para ser más animal, pero en ese sentido también se desprende de lo incorpóreo, porque es que estamos cada vez llevando al ser humano a ser más exclusivamente corpóreo. En su libro The Sexual Politics of Meat, ella comenta que la alimentación se conecta de forma importante con la opresión a la mujer y la opresión a los animales no humanos. Generalmente, cuando vemos modos de opresión hacia la mujer, se recurre a planteamientos desde el punto de vista de faltas de leyes para el empoderamiento de la mujer, pero encontramos que la alimentación, el prototipo de belleza, de una forma u otra genera una presión en la mujer, porque la pone al nivel de tener que cumplir con unos estándares que sería lo mismo que encontramos en las mascotas de exhibición. Deben cumplir unos determinados estándares para estar dentro de lo que sería una raza pura. Entonces encontramos que en la mujer se proponen estándares de belleza. ¿Para qué? Para que esté dentro del honor, dentro de lo que sería la perfección, el ser aceptado socialmente. El imperativo que todos deberíamos de tener, de respetar, pero ante todo respetarnos a nosotros mismos, encontramos que se hace necesario y que además incluye un desarrollo político y moral, el cual funciona bajo el mandato de evitar el dolor innecesario siempre que sea posible. De ahí que este imperativo de respetar el desarrollo político y moral no se esté dando porque estamos generando un dolor innecesario. ¿Por qué? Porque al proponer prototipos de belleza inalcanzables, hacemos que el ser humano esté inconforme consigo mismo, sufra, y al sufrir pues está teniendo un dolor absolutamente innecesario. Hay corrientes como son en el ecofeminismo, donde nos invitan a entender que somos nuestro propio cuerpo y por lo tanto no debemos infligir violencias en él mismo sin necesidad. ¿Por qué? Porque encontramos que cuando nos vamos a extremos en cuanto a los cuidados físicos, en cuanto a los ideales estéticos que requieren sufrimiento, frases muy acuñadas como la belleza es dolor, si quieres estar bonita debes prepararte para el sufrimiento, cosas así, encontramos que están invitando a las personas a ocasionarse un dolor cuando nuestro propio ser corporal no debería ser un contexto donde apliquemos violencia. Además de eso, encontramos que estos conceptos de ideales estéticos, de belleza, de dietas que prometen un físico determinado, se asemejan mucho a lo que encontrábamos en las culturas patriarcales, donde era el patriarca el que escogía la dieta del hogar, en especial la dieta de las mujeres, en dónde comían, a qué horas comían, qué comían, y ahí nos encontramos algo, y es que esta es una de las tantas maneras que se tienen de politizar la ética, la moral, y de quitarle a la persona su identidad humana. Bueno, feliz noche, que estén muy bien, chao.